Gloria a Dios. Bien, mis amados, entonces vamos a compartir la palabra en este día. Bien, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos, vamos a leer desde el versículo, desde el 13 al 15. Bueno, ¿cuántos cargan su Biblia con sinceridad? Bueno, hoy vamos a hablar de la Biblia, hoy vamos a hablar de la palabra. Y yo quiero hablar específicamente de esto, de este libro maravilloso, de este libro que a veces para nosotros es como un libro más, para muchos es un libro más, no es cualquier libro, es un libro poderoso. Entonces vamos a leer allá, según Timoteo 3, 13 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lea conmigo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Vea, ¿te pueden hacer qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de sabio. ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? Esto creo que es una de las grandes deseos de muchas personas, querer ser sabios. La Biblia nos enseña en Santiago que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es, dice Santiago, es animal, es diabólica, ¿cierto? Pero la sabiduría de Dios es buena, agradable, es perfecta, ¿cierto? Esa es la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios es sabia. Entonces, ¿cómo llegar a ser sabio? Si preparando este sermón en estos días, leía un artículo que hace un rato lo tenía archivado, pero me llamó la atención. Habla de la hija de Billy Graham, la señorita o la señora Anna Graham. Dice la historia, dice así, abro comillas, la hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros de Jane Clayson, y Jane Clayson le preguntó: ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Esa fue la pregunta del periodista a Anna Graham. Le pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Y esto es real, mi amado, esto no es inventado, esto sucedió en una entrevista de televisión. ¿Sabe qué contestó Anna Graham, la hija de Billy Graham? Ella contestó con mucha perspicacia. Dijo: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas, y siendo él un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Quién sacó a quién? ¿Será que Dios nos sacó a nosotros de su plan? No. Lo que está diciendo Anna Graham es muy cierto. En realidad fuimos nosotros, o ha sido la humanidad, quien ha sacado a Dios de sus planes, de su quehacer diario. Y luego sigue diciendo: ¿cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo empezó cuando Madeleine Murray O'Hare, quien era más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas. Y le dijimos: está bien que no obliguen a los niños a orar en las escuelas. Eso se dijo. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. Y la Biblia dice: no matarás, no robarás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos: está bien que no lean la Biblia en las escuelas. No pueden forzar, no pueden obligar a que los niños lean la Biblia. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima.
Sin embargo, el hijo del doctor Spock se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando, por tanto, apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. En el día, mi amado hermano, en el día a día es común ver a personas ignorar y rechazar y hasta burlarse de Dios. Hoy vemos gente que se burla de Dios, ¿cierto? Para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, echarle a él toda la responsabilidad, preguntándose por qué este mundo va camino al infierno. ¿No ha notado usted, no ha escuchado que todo lo que pasa pareciera como es castigo de Dios? Y yo quiero decirle, no es castigo de Dios, porque todavía Dios, estamos en la era de la gracia, estamos en la era de la iglesia. Y como decía Pedro en su carta, decía Dios retarda su promesa de venir. ¿Por qué? Porque quiere dar lugar a que muchos se arrepientan. Por eso no ha venido, por eso pasa todo lo que pasa. Y es que cuando Dios sale del plan, sale de nuestros planes, pues el diablo es el que entra. Y usted sabe que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero fíjense, mis amados hermanos, que es gracioso ver cómo se diseminan los diferentes tipos de chistes a través de la red, cual fuego del bosque, pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa dos veces o antes de compartir. Es impresionante, mis amados hermanos, ver artículos lascivos, crudos, vulgares y obscenos que vuelan como pólvora en los medios cibernéticos, pero la interlocución pública sobre Dios y la Biblia está suprimida tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Tremendo, ¿no? Esto sucede, esto es hoy. Fíjense que hace unos años atrás era más fácil evangelizar, era más fácil llevar la Biblia a las escuelas, era más fácil tener textos de la Biblia, todo. Ahora no, ahora se prohíbe. Y usted sabía que durante la alcaldía de un personaje que no quiero decir su nombre, pero sí trató de imponer una doctrina de LGBTI dentro de los colegios, lo cual no se pudo hacer porque la iglesia en su momento se levantó y no pudieron hacer ese tipo de adoctrinamiento. Es tremendo, todo lo que viene para nuestra sociedad es tremendo, mi amado hermano. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Y estamos viéndolo, mi amado hermano. Estamos experimentando hoy mismo eso. Por otra parte, no es desconocido que la Biblia haya sido siempre el mayor bestseller de la historia o del mundo. Es la Biblia. Es la Biblia en contra del mundo. La palabra del Señor en contra de la sabiduría del hombre. Yo quiero decirle algo: que ningún otro libro se le acerca por su profunda sabiduría, su belleza poética, la exactitud de su historia y su profecía. ¿Sabe? Los críticos han sostenido que está llena de falsificaciones. Eso dicen los críticos. Usted va a mirar gente que no tiene a Cristo en su corazón, ellos van a decir, son llenos de falsificaciones, hay ficción, hay promesas sin cumplir, pero no se han dado cuenta de que las dificultades las producen ellos y no la Biblia. Si tan solo nosotros leyéramos la Biblia a diario, mi amado hermano, y si tan solo nosotros pusiéramos en práctica por lo menos el 1% de lo que en ella está escrito, yo le voy a decir una cosa: el mundo cambiaría. El mundo cambiaría. Y yo quiero decirle que nosotros somos los portadores de la palabra, somos portadores de la Biblia. Cada uno de ustedes que viene aquí a la iglesia, cada uno de ustedes debe caracterizarse por portar su Biblia, portador de la Biblia. Y la Biblia debe estar al lado de la mesita de noche para consultarla, debe estar en el comedor cuando usted va a comer. Como los gedeones, usted ve los gedeones, ellos en los hoteles ponen una Biblia siempre, un Nuevo Testamento, esos azulitos allá, los ponen está en inglés y en español, está en la Moisés, y falta es poner uno encima de la cisterna del baño para cuando usted está meditando ahí sobre la taza donde lea la Biblia. Pero qué bien sería eso. Yo le di cuenta de una cosa: el mundo cambiaría radicalmente si tan solo nosotros fuéramos más asertivos en la palabra de Dios. Y no solamente tan solo oidores, no solamente tan solo, ¿cómo le digo ya?
como público, ¿cierto? Como personas allí que estamos viendo, ¿cierto? No me acuerdo el término, espectadores es el término, pero quiero decirle, la Biblia debe ser lo más importante, lo más importante. Yo hoy conozco personas que cuando leen la Biblia, les vienen pruebas igual que a los que no leen la Biblia, pero la diferencia es que aquel que lee y estudia la Biblia sabe qué hacer. Y por eso hay muchas personas que toman malas decisiones porque no saben qué hacer. Entonces en la Biblia está el contenido de la sabiduría, mi amado hermano. ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios, mis amados hermanos? Pues el estudio erudito y cuidadoso de la Biblia ha demostrado que las aparentes contradicciones que dicen los supuestos sabios, ¿cierto?, más se debieron a traducciones, digamos, incorrectas y no a contradicciones divinas. Hay muchas personas que hacen de una Biblia, una traducción, toda una doctrina. Por ejemplo, sucedió hace poco, por ejemplo, que la versión antigua de la 1909, la Reina Valera 1909, que fue traducida con un lenguaje de comienzos del siglo XX, pues decía algunas cosas, y cuando se hizo la revisión de la traducción Reina Valera en el año 1960, los que se habían educado con la 1909 rechazaron la 1960 porque ya habían hecho doctrinas sobre algunas palabras y sobre algunas frases que se habían implantado en la 1909. Entonces para ellos les costó trabajo, y aún hoy hay algunas iglesias que hacen su culto con la revisión 1909 y son palabras que ya no se hablan en español. En el español nuestro ya hay palabras que entraron en desuso, y uno lee la Biblia y eso qué significa, y uno dice, toca mirar en el Google qué significa esa palabra. Es muy complejo, y hay malas palabras, hay palabras que no son tan cerca a lo que se quiso decir el autor. Pero fíjense, mis amados hermanos, era el hombre y no a Dios al que hay que corregir. Sin embargo, en muchos hogares, entre gente que se precia de ser educada, existe la costumbre de hacer chistes acerca de la Biblia, considerándola como un viejo libro que junta polvo en un estante y no como la palabra viva de Dios. Muchas familias han usado la Biblia para guardar cartas o flores secas, pero olvida por completo la ayuda y seguridad que Dios quiso que su libro les proporcionara. Esa es la lectura del doctor Billy Graham en su libro Día tras día, hablando acerca de la palabra de Dios. Y cuando leímos este pasaje de 2 Timoteo, recordaba un poco acerca de Pablo, porque Pablo ya estaba anciano acá. Pablito ya estaba bien ancianito, ya el hombre, estábamos rayando sobre el año, no sé, 55 tal vez después de Cristo. Pablo ya estaba anciano, estaba en la cárcel, este es su segundo encarcelamiento. Pablo está en Roma y está próximo a ser sacrificado. La sentencia para Pablo era morir decapitado, no iba a morir crucificado. ¿Sabe por qué no moría crucificado? Porque la cruz era solamente para los enemigos de Roma. Los ciudadanos romanos, quienes eran condenados a muerte, morían de manera de una, mientras que la cruz era un sufrimiento largo, agónico. Así que Pablo ya sabe cuál es el dictamen que te viene, y Pablo le escribe una carta a Timoteo diciéndole qué es lo más importante para él, qué debe ser lo más importante, ya que no van a volverse a ver, ya que no va a volver a haber comunicación. Pablo está pensando qué dejarle como legado a Timoteo. Y es así que entramos acá en esta segunda carta a Timoteo, que yo la expliqué hace 8 días, también una parte, pero quiero explicar solamente estos 2 versículos específicamente. Cuando Pablo dice allá en el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Algo que Pablo está advirtiendo a Timoteo, mis amados hermanos, es que en todo tiempo, y sobre todo en este tiempo, se refiere a evidentes y abiertos enemigos de Jesús. Usted, todo está bien, ¿no le ha notado, le ha pasado que todo está bien mientras usted habla de Dios? Usted habla de Dios y todo el mundo le acepta la palabra. Sí, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Tengo mucha fe en Dios, pero cuando usted dice tengo mucha fe en Jesucristo, ya inmediatamente hay una barrera. Inmediatamente le dicen, ¿usted qué es? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es evangélico? Qué pena, a mí me respeta. Y esa es la frase que regularmente recibimos, porque el nombre de Jesús en sí mismo tiene poder. Y note usted que el diablo no lo resiste el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos dio la oportunidad de cerrar nuestras oraciones en el nombre de Jesús, porque ese nombre
es el nombre que nos fue dado. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Quiere decir que ante ese nombre se doblan los ángeles del cielo, se doblan los hombres y las mujeres y doblan su rodilla los demonios. Ante ese nombre, mi amado hermano, hay mucha contradicción. Y por eso, mi amado hermano, la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, da testimonio de ese nombre, del nombre de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el profetizado desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron fue de Jesucristo, desde el libro de Génesis. Toda la historia del pueblo de Israel giró en torno al advenimiento de su Mesías, de su Salvador, de su ungido. Y eso sucedió hace 2000 años, cuando nació en un pesebre. Los judíos estaban esperando un rey como el estilo David, un rey militar, un rey que los liberara del yugo romano. Pero no se dieron cuenta que había nacido en un pesebre. No se dieron cuenta que había crecido con José, que era un carpintero. No se dieron cuenta que él estaba en la sinagoga predicando, mi amado hermano. Que lo dijo en su capítulo 1, dice: el verbo de Dios habitó entre nosotros. El verbo de Dios, y nadie lo tuvo. Y Juan 1:7 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque lo hemos recibido. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios no es este libro solamente, es el mensaje que contiene este libro. El mensaje es una persona que se llama Jesucristo. La palabra de Dios, por eso dice el verbo de Dios, la palabra logos. La palabra logoi significa la palabra con la cual el Señor hizo el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 dice: y Dios dijo, y fue hecho. Ese Dios dijo es Jesucristo haciendo todo. Ese Jesucristo, esa es la palabra. Y entonces la palabra viene a morar entre nosotros. Pero los malos hombres, dice, se surgirían malos hombres en el tiempo de Timoteo y en nuestro tiempo que tratarían de rebatir esta realidad. Habla de hombres malos, habla de engañadores que dice que irán de mal en peor. Y los malos hombres se refiere a los evidentes y abiertos enemigos de Cristo. Entonces fíjense que Pablo habla de dos tipos de engañadores o enemigos de Cristo. Por uno están estos malos hombres, Lea el versículo 13, ¿qué dice allá? Malos hombres, y segundo, engañadores. Dos enemigos de la palabra, dos enemigos de Cristo. Los malos hombres, mis amados hermanos, ya son evidentes. Son personas abiertamente enemigas de Cristo. Son las personas ateas, son personas que rechazan el evangelio, que rechazan cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y eso lo he visto mucho en los medios de comunicación. Por ejemplo, usted escucha Caracol, RCN, escucha estos medios, los periodistas, cuando sale alguien hablando de Dios, inmediatamente tratan de evadir el tema o tratan de burlarse del entrevistado cuando habla de Dios. Son evidentemente malos hombres, dice, tratan de rebatir, tratan de burlarse. Yo por lo menos, a mí me admiro mucho, yo sé que es un ser humano, yo no quiero decir con esto que sea infalible, Falcao o Cuadrado, que ellos abiertamente dicen gloria a Dios, a la gloria, y ellos meten un gol y se arrodillan adelante de Dios, dándole gloria a Dios, así la gente se burle de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra está en ellos. La palabra dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no les importa la opinión pública, lo que les importa es la opinión del Rey de Gloria. Y esto tiene que trascender, mi amado hermano, a nosotros. No tenemos por qué avergonzarnos del evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos. Al contrario, tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén. Como bailarín. Gloria al Señor. Pero la segunda cosa que dice allá, no solamente hombres malos, sino ahí, el segundo tipo de hombres son engañadores. Ahora, esta palabra engañador en el idioma original significa seductores. Son personas que no niegan el evangelio, pero que se han infiltrado dentro de las congregaciones. ¿Para qué? Para engañar, para seducir. La palabra engañador equivale también a la palabra hechicero. Una palabra de hechicero o un impostor, un timador,
Y se refiere a aquellos, mi amado hermanos, aquellos que ven, ¿cierto? Que ven bien y que muchos consideran que están bien, pero en realidad son fuerzas destructoras entre los seguidores de Cristo. Y usted ve que en YouTube, hermanos queridos, o en redes sociales, Facebook, no hablo de YouTube, no hablo solamente de todo tipo de red social, Instagram, WhatsApp. A veces la gente multiplica muchos mensajes que aparentemente son sanos. Cuando uno mira a la profundidad, muchos de esos mensajes no tienen base bíblica. Y lo que hacen es confundir a la gente. No todo predicador que usted ve en las redes sociales debe ser seguido. Amén. Yo le hago esa salvedad, hermano. Si usted quiere saber qué predicadores seguir en redes sociales, pregúnteme. No lo voy a decir acá porque este programa sale, lo están viendo en todo el mundo. Usted está siendo grabado y se ve en todo el mundo. Pero usted pregúnteme. Hay predicadores que tienen mucha carisma, hay predicadores que tienen demasiado, y uno dice, wow, gloria a Dios, y esto y lo otro, y mucha gente cree que por lo que es carismático y porque dijo un chiste de perrito o algo así, lo que dice es verdad, y no necesariamente es así. Tenemos que ser como los hermanos de la iglesia de Berea, que cuando Pablo predicó, ellos anotaban todo lo que predicaba Pablo, y ¿sabe qué hacían? Se iban a la casa a cotejar si lo que Pablo había dicho estaba acorde a las escrituras. Así hacían los hermanos de la iglesia de Berea y así tenemos que hacer nosotros. Aún incluso conmigo. Usted tiene que tomar apuntes. El pastor dijo tal cosa, voy a averiguar si en la Biblia es verdad o no es verdad. Porque aquí la palabra que debe prevalecer es la palabra del Rey de Gloria. Amén. Y entonces piense, luego sigue diciendo, esos malos hombres, esos engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Pablo nos dio una idea de cuántas personas son engañadores efectivos entre el pueblo de Dios y ellos mismos están siendo engañados. Hay gente que es engañada y bueno, toma una palabra de alguien que digamos hizo una mala exégesis, hizo una mala interpretación del texto y luego lo volvemos viral. Y entonces pensamos, eso es verdad porque lo dijo fulanito de tal. Por ejemplo, tomo como ejemplo el Papa. El Papa dice muchas cosas. Y diría que el 95% de lo que dice el Papa no es bíblico. No es bíblico. Él es muy buena gente, él es muy carismático. Abraza a los niños, abraza a las ancianas y abraza a los viejitos y saluda y todo bueno, es carismático, pero no todo lo que predica el Papa es bíblico. Ni todo mucho pastor que tenemos por ahí en las redes tampoco es bíblico. Incluso una vez, yo no sé si ustedes se acordarán, los que están viejos acá, pero cuando yo empecé como pastor acá con mi esposa, una vez prediqué, cogí un libro, porque yo era muy bueno en preparar sermones, entonces cogí un libro y me pareció tan emocionante el libro que lo anoté en un bosquejo y entonces lo prediqué un domingo y cuando me di cuenta, eso que yo prediqué no era bíblico. Y entonces me sentí tan mal, me sentí tan culpable, yo le dije, amor, yo prediqué esto y me siento mal. Y sabe, oré al Señor y al domingo siguiente yo les dije a los hermanos, yo les prediqué estos 8 días. ¿Se acuerdan que prediqué hace 8 días? Sí, hermanos, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y entonces le digo, borren eso porque eso es falso. Ay de mí si llego a predicar cosas que no son correctas de la palabra, mi amor hermano. Ay de mí. Yo por lo menos, aquí por lo menos usted ve que en nuestra iglesia tratamos de predicar la palabra, no psicología. Es la palabra. Y esto es lo que tenemos que hacer, mi amado hermano. Por eso no podemos permitir que tenemos que ser como un buen filtro, hacer un buen filtro. Y con todo lo que escuches, haz un buen filtro de lo que escuches, porque no todo lo que tú escuchas es bueno. Por ejemplo, ¿sí? Pero a veces ponemos demasiado y le ponemos redes sociales y lo multiplicamos y decimos, no, es que el doctor Platanito Maduro dijo que esta vacuna, no sé qué, y dan todos unos argumentos tremendos. Yo digo, así como sucede con eso, sucede con las palabras de Dios. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos con lo que multiplicamos. Muy cuidadosos, o sea, todo lo que usted multiplica, tenga cuidado. Preferiblemente multiplique textos bíblicos, y así usted se guarda mejor, ¿cierto? Multiplique eso. Ahora, si usted quiere multiplicar algo, ¿qué multiplicaría? Te pregunto. Eso está bien, pero ¿qué multiplicaría la palabra de Dios acá? Exactamente. La de su casa. Las de su casa, ¿cierto? Esta es su casa.
Eso es como el que tiene un restaurante y va y compra almuerzo al restaurante del frente para él, para comer él. Entonces yo me imagino, yo como comensal llego a ese restaurante y veo que el dueño del restaurante está comprándole al vecino que tiene un restaurante también, pues yo digo, no, yo le compro a ese más bien, porque no sé, hay algo raro con la comida de este restaurante, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Pero tenemos que ser personas de nuestra casa. Entonces vean ustedes, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de los engañadores, de aquellas personas que quieren seducir, de aquellos que tienen como una forma de ser como hechiceros, de impostores, de timadores. Pero luego le dice, vea usted el versículo que sigue, por favor, dice, estamos leyendo según Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú. Hay un pero allá. ¿Qué es lo que tiene que Timoteo hacer? Persistir. ¿En qué debe persistir? En lo que ya aprendió. O sea que vamos a enfrentarnos a nuevas enseñanzas, a nuevas doctrinas. Timoteo tenía que persistir en lo que ya había aprendido. ¿En quién lo aprendió? Si usted ve el texto bíblico, dice que en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces fíjense que él tenía que persistir en eso, en lo que había aprendido. La palabra persuadir significa convencer. O sea, él se había convencido. O sea, si yo ya me convencí de que Cristo es el Señor, entonces no tengo que pensar en otra forma. Amén. Yo tengo que perseverar en eso. Entonces, por eso en este punto, este es el punto clave de lo que Pablo le quería enseñar a Timoteo. Esto es lo más importante que Timoteo tenía que hacer. Era el mandamiento, era un mandamiento muy simple de entender, y Pablo le dice a Timoteo, permanece. La palabra persistir, otra forma de decirlo en el griego es permanece. Permanece, quédate ahí quieto como una palmera cuando vaya un huracán. Quédate quieto, no sale corriendo, se queda quieta ahí, ¿cierto? Se queda quieta, permanece. Jesús dijo a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, ¿cierto? Llevará mucho fruto. Y recuerde que un sinónimo de la palabra logos es Jesús. O sea, la palabra tiene que morar en nosotros. Jesús debe ser lo más importante para nosotros, Jesucristo. Alguien me decía, pero ¿por qué Jesucristo? Porque Jesucristo fue el que murió en la cruz por nosotros, no fue ningún otro. Yo sé, mira, aquí predicamos de Abraham, aquí predicamos de Noé, aquí predicamos de Moisés, de José de Egipto, predicamos de Gedeón, predicamos de María, predicamos de todos. Pero realmente ellos, a pesar de que son excelentes ejemplos para nosotros, no murieron en la cruz por nosotros. Fue Jesucristo el que murió por nosotros. No sé si usted está entendiendo esto. Fue Jesucristo. Y la misma Biblia dice que Jesucristo es sumo sacerdote, pero también fue cordero y se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Y dice que por Jesucristo es que tenemos acceso al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino a través de mí. Es Jesucristo. Ningún otro personaje de la Biblia dijo eso. Ningún otro personaje de la Biblia dijo, yo soy el camino a la salvación. No, Jesucristo. Todos los demás apuntan a Jesucristo. Lea cualquier libro de la Biblia y va a darse cuenta que proféticamente todos apuntan a que Jesucristo es el único camino al Señor. El Antiguo Testamento estuvo profetizando la primera y la segunda venida de Cristo, la cual la primera ya se cumplió, la segunda está por cumplirse. El Nuevo Testamento habla del arrebatamiento, pero también de la segunda venida. Y lo que hace esta escritura, mi amado hermano, es prepararnos para cuando venga ese tiempo, cuando tengamos que presentarnos delante del Rey de Gloria. Tal vez usted, el engañador, el diablo, los hombres malos y los engañadores, te dice, no, yo voy a la iglesia solamente para pedir mi milagro y ya cuando me dé el milagro ya no vuelvo más sino hasta el próximo milagro. No, tú vienes acá porque Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Por eso Pablo le dice, persiste, mantente, permanece, ¿cierto? Y esa palabra, ese verbo, es el mismo verbo griego antiguo usado por Juan cuando escribió en 1 Juan 2:24, si lo habéis oído desde el principio, permanecer en vosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo, Timoteo, tú aprendiste estas cosas. En ese momento
que tú creíste firmemente, en ese momento, ahora tienes que persistir. Ahora, otra forma de decir en griego persistir involucra dos palabras interesantes. La primera palabra es fidelidad. Persistir significa también lealtad. Dos palabras importantes. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, tienes que aprender a ser fiel a la palabra, pero también tienes que aprender a ser leal a la palabra. Ahora alguien me preguntaba, pastor, ¿qué significa ser fiel? ¿Cuál es la diferencia entre ser fiel y ser leal? Bueno, si lo ponemos en el plano del liderazgo, ser fiel, mi amado hermano, es la habilidad de hacer un trabajo de continuo sin dejarlo ni desmayar. Es una persona que está ahí continuamente. Si le delegó esta cosa, entonces tú vas a hacer estas cosas y lo hace continuamente sin desmayar, y no tiene que estarle uno diciendo hágalo, sino que ella siempre lo hace. Una persona fiel, por ejemplo, es una persona que viene a la iglesia siempre, continuamente, sin desmayar, y no tiene que estarlo llamando, oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Esa es una persona fiel. Amén. Entonces, ¿qué es ser fiel en la palabra? Aquella persona que continuamente y sin desmayar está estudiando, está alimentándose de las escrituras. Eso es una persona fiel. Pero luego encontramos la palabra ¿qué? Leal. ¿Qué es una persona leal? Mi amado hermano, una persona leal es aquella que tiene la habilidad de no traicionar a otra persona y además de permanecer comprometido con ella. O sea, una persona leal es fiel, pero aparte de eso tiene la habilidad de no traicionar a aquel que lo puso para liderar. ¿Aló? Esa es una persona leal. Ahora, ¿Dios qué quiere? Ambas cosas. Dios quiere que seamos fieles, pero también que seamos leales. Entonces, cuando ponemos este plano de permanecer en la palabra, cuando Pablo le está diciendo permanece, por una parte le está diciendo sé continuo, constante en leerla, pero por otra parte no traiciones lo que está enseñando la Biblia. Amén. Eso es lo que significa ese verbo, mi amado hermano, ese verbo persistir, persistir. Por eso, mi amado hermano, ante esta situación que Pablo le plantea a Timoteo, vamos a encontrar, mi amado hermano, que Timoteo tenía que pensar que Dios está buscando, está tratando de limitar tres tipos de personas. Número uno, aquellos que son trabajadores, ¿cierto? Que son aprobados, y otros que son desaprobados. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste tú, él está diciendo, sé un obrero aprobado, sé un trabajador de esos que Dios se siente orgulloso de él, ¿cierto? No sé, el trabajo con los que hemos trabajado en alguna empresa, ¿qué cree usted que el jefe le va a decir cuando hace su trabajo? Regularmente no nos dice nada, ¿cierto? Nos dice es cuando no hacemos el trabajo bien, ¿cierto? Uno siempre creo que tiene la palmadita en el hombro y uno dice, ay jefecito, pues usted nunca me halaga por lo que yo hice. No, es que no, usted no tengo por qué halagarlo, usted es una persona, para eso se le paga, pero el día que fallemos tenga, papito, memorando, ¿cierto? Pero con Dios no es así. Con Dios todo lo bueno que tú haces, Él te lo halaga, porque Él te ama y porque Él tiene planes maravillosos para ti. Así que persiste. Ahora, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio en toda tu vida, en tu manera de vivir? Persiste en la palabra, sé fiel a la palabra, sé leal a la palabra, no traiciones la palabra, no la traiciones, persiste. Entonces esto es tremendo porque, mi amado hermano, lo que Pablo le está queriendo decir, Dios quiere que tú seas una persona aprobada. Ahora, la segunda cosa es que Pablo le dice, ¿por qué tienes que persistir? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, Timoteo. Son tiempos peligrosos. Y yo les decía en la predicación anterior que tiempos peligrosos hace referencia a hombres peligrosos, personas peligrosas, engañadores, ¿cierto? Por eso esta es la característica de estos últimos tiempos, mi amado hermano, que hay mucha gente que tiene sed espiritual y busca cualquiera. Por eso vamos a encontrar que usted va por la avenida Villavicencio y encuentra acá el indio amazónico, el no sé qué llanero, ¿cierto? Le leemos la mano, le amarramos al que quiera, se lo amarramos, se lo atamos y se lo traemos y le besará los pies. Eso, se lo garantizamos. Y todo el mundo allá, ay sí, ¿cuánto vale la consulta? 1 millón de pesos. Sí. Y si quieres que te bese el dedo gordo, 2 millones de pesos. Así es, la gente tiene esa, por eso existe tantas cosas raras allí. Porque de alguna manera la gente sí, aunque lo niegue, tiene como una cuestión, una sensación espiritual. Y por eso estamos nosotros acá, mi amado hermano. Nosotros somos de la luz.
Hay gente que ha querido atacar la magia negra con magia blanca. ¿No le parece ridículo eso? ¿Sí? Entonces, no, le hicieron un entierro. Entonces, hágase el bañito del no sé qué, el sauco, no sé qué. Vaya, búsquese un chulo y le saca las entrañas, se las come y no sé qué, y esto y lo otro. Y va y hace magia negra con magia negra. Yo me acuerdo cuando era pequeño, poníamos esa emisora Cundinamarca al día. Cundinamarca al día. Esa emisora, bueno, emisoras de Todelar y todo eso. A las 4 de la mañana, cuando no podía dormir, ponía un radio, que era un radio de pilas así, uno la amarraba con un caucho y un rayo Sanyo, y uno colocaba allá y sonaba así, y decía, profesor Sutatán, me acaban de hacer un entierro, no sé qué, y esto y lo otro. Y entonces el doctor Sutatán, no, excelentísimo, relleno de sabiduría, buñuelo de mora, no sé qué, y entonces decía, le pusimos un entierro, y uno escuchaba esas cosas, y las terminaba uno creyendo. Y entonces donde uno veía un poquito de tierra y movía, y dice, uy, me hicieron un entierro. Y todo empezaba a hacer huecos por toda la casa. Porque usted termina creyendo. La misma palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto funciona tanto para esto como para lo malo. Persiste tú en lo que has aprendido, amados hermanos de Iglesia de Dios, mi familia, persistan en lo que han aprendido. Hay tiempos peligrosos, hay hombres peligrosos en los últimos días. Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, porque existirán adversidades para ustedes. Algunas veces va a haber persecución. Mientras sigas al Señor, persiste tú en las cosas que has aprendido. Persiste tú en las cosas que has aprendido. ¿Sabe una cosa? Esta es la clave de todo el resto del pasaje, porque el resto del pasaje, mi amado hermano, hasta el capítulo 4, simplemente lo que está queriendo decirle a Pablo, a Timoteo, lo que significa es porque es tan importante que Timoteo empiece a desarrollar su ministerio sobre la base de la palabra. ¿Usted quiere tener una familia bendecida? ¿Quiere que haya armonía en su casa? Vea que los hogares cristianos son muchos llenos de conflictos. Vea, la pasan peleando y esto, pero usted me miró feo, pero usted me hizo esto, no sé qué. ¿Sabe una cosa? Cuando vemos esa continua contienda en las casas es porque esta palabra no está ahí. De pronto usted la puso en una trila en el Salmo 23 o en el 91 y está amarillo solamente en esa parte y el resto está blanquito. No está haciendo nada la palabra. La palabra tiene que pasar de acá a acá y de acá a acá. Amén. Esto no es simplemente allá, ay, el pastor todo legalista, todo ahorita nos va a decir que subamos Monserrate de rodillas. No, yo no voy a decir nada de eso. La palabra es libertad. Y conoceréis la verdad. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, mi amado hermano, la palabra, aquí lo que más Pablo está diciendo es persuádete Timoteo, persuádete en lo que has aprendido. ¿Sabe una cosa? Es maravilloso ver cómo Dios nos da razones para continuar. Mi amado hermano, esto nos da idea de que ya esto sucedió. Timoteo ya fue persuadido, no está esperando ser persuadido, ya te persuadiste, está conjugado en tiempo pasado. Ya lo que tiene que Timoteo es actuar basado en lo que aprendió. Tiene que recordar todo lo que le enseñó la abuelita y lo que le enseñó la mamá, pero también lo que le ha enseñado Pablo. Y Pablo le enseña claramente, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, nos da esa idea. Y luego dice, sabiendo de quién has aprendido. Mira el versículo 14, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿quién fueron los maestros en la vida de Timoteo? Y el texto nos da a entender algo, mi amado hermano, que tuvo muy buenos consejeros Timoteo. Muy buenos. De primero la abuelita, muy buena consejera. Luego la mamá, muy buena consejera. Y ellas dos ya estaban, pero oraron para que alguien llegara y lo lanzara. ¿Sabe quién fue esa persona? Pablo. Pablo lo lanzó. Entonces, te persuadiste de lo que has aprendido, ¿cierto? Sabiendo de quién has aprendido. Entonces, fíjese que él le dice, acuérdate de quién te enseñó todas estas cosas. Él tenía que pensar en 3 personas. Número 1, abuelita. Número 2, la mamá. Y número 3, Pablo. Pero luego Pablo dice, acuérdate, Timoteo, tú aprendiste estas cosas porque te las enseñé yo también. ¿Sabe una cosa? Pablo es muy humilde.
Él no pone su nombre allí. Él no pone, yo aprendiste del apóstol Pablo, ¿cierto? Como en aquel tiempo, ya había un maestro muy importante en Israel que se llamaba Gamaliel. Y de todos los que estaban en la escuela de Gamaliel, eso salían como así, como si hubieran entrado a Harvard. Salían así, ¿dónde estudiaste? En la escuela de Gamaliel. Hacían así, ¿cierto? Entonces salían así mostrando sus títulos y mostrando cuántos sabían. Pero aquí Pablo está diciendo, no pone su nombre, él dice, ¿tú lo aprendiste de quién? De mí, lo aprendiste de mí. Entonces, quiero que usted note, amado hermano, que usted ya sabe muchas cosas aquí que ha aprendido en la iglesia. Usted ya ha aprendido. Si tan solo recopiláramos los videos de las enseñanzas que hemos tenido este año, con la mitad usted ya tiene suficiente para ser más que victorioso en su familia, en su trabajo, como persona. Y si con mayor razón nosotros ponemos este libro maravilloso como el centro de nuestra vida, ¿cómo sería esto? ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar de ti que sabe que eres cristiano? Una palabra de Dios. No quiere escuchar de ti que el alcalde, que la alcaldesa, que el presidente, que esto y lo otro, ¿cierto? Él quiere saber de ti es la palabra de Dios. ¿Cuál es el lenguaje que tú tienes que hablar? La palabra de Dios. Habla la palabra. No importa que suenes un poco como legalista, ¿cierto? Porque hasta eso hemos perdido. Que no se digan hermanos. No, nada de eso. Uy, qué legalismo, ay, qué fastidio. A mí no me gusta que me digan hermano, me gusta que me digan José Antonio. No, dígame hermano, diga pastor. ¿Cierto? Hermana Dayana, el hermano Andrés, la hermana Yamile, el hermano Zuliani, ¿cierto? No nos dé pena decirnos hermanos, no nos dé pena. No nos dé pena hablar un lenguaje evangélico. Sí, es que hay predicadores que dicen, no, es que es el lenguaje evangélico. Ustedes todos le dicen amén, amén. Los hermanos amenistas. Pues, ¿qué le importa, hermano? Si usted no quiere decir amén, no lo diga. Pero nosotros queremos tener un lenguaje que nos identifique como un pueblo elegido de Dios. ¿Sí o no? Es como decir al costeño que deje de decir ajá, ajá, ajá. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo he visto que sí. O decir a un mexicano que diga un mexicano siempre dice ¿cierto? Esa es su identidad. O decir a un bogotano que no diga ala, ala, o su merced, ¿cierto? Eso es muy bogotano y muy boyacense. Y hay gente que nos hace sentir culpables o mal porque tenemos alguna cosa que nos identifica como cristianos. La palabra tiene que ser algo que nos identifique como cristianos. Debe ser eso, mi amado hermano. Timoteo tiene que ser diferente a todo el mundo. Timoteo tenía que ser, que la gente tenía que saberlo distinguir entre muchos que habían allá en ese mundo, muchos engañadores, muchos malos hombres, muchos malos maestros, mi amado hermano. Así que Timoteo tenía esa gran misión. Por eso, mi amado hermano, cuando vemos todo lo que Pablo hizo por Timoteo, nos enseña algo, mi amado hermano, muy importante, es la importancia o la relevancia que como padres tenemos con nuestros hijos. El viernes estuvimos orando en nuestro taller de nuestra reunión de servidores por los jóvenes y por nuestros hijos. No seamos pasivos como padres diciendo, no, Chinito no vino a la iglesia, no, está bien. Lo importante es que está en la casa, pero no está en la calle. Entonces, ¿qué está haciendo en la casa? No, metido en los videojuegos, en el internet. Eso es como si lo hubieras perdido. Tenemos que ser un poco más como intencionales a la hora de llenarlos para la palabra de Dios. Hablemosles de la importancia de ser diferentes. Somos un pueblo diferente. Amén. Somos un pueblo diferente. Es que me voy con mi amigo, mi amigo. ¿Dónde te vas con tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama el no sé qué, ¿cierto? ¿Y qué hace? No, él trabaja, como le pasaba a un hombre. Llegó un hombre y le dijo al pastor, yo no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? No, yo no quiero volver a leer la Biblia porque la Biblia interfiere con mi profesión. Opa, ¿pero qué hace usted? No, soy ladrón. Sí.
¿Sabe una cosa? La Biblia es tan importante que una historia nos cuenta que la Biblia realmente no informa solamente. Hay libros que informan, hay libros que reforman, pero la Biblia transforma. Y cuando tú lees la Biblia tienes que leerla como con el deseo de que te va a cambiar la vida, con el deseo de que vas a cambiar una vida. Y me acuerdo tanto de una historia que decía que un colportor de la Sociedad Bíblica, que estaba en Italia, en Sicilia, yo fui colportor, y decía que llevaba en ese tiempo, en el año 1800, no habían carros ni nada, y habían era caballos, y llevaba el caballo lleno de Biblias para repartir a donde iba. Entonces el colportor, ¿qué hacía? Llegaba a una iglesia, se presentaba: soy el colportor, el pastor de todo. El pastor le decía: predique, y entonces después de la predicación regalaban Biblias. Ese es lo que hace un colportor, un predicador que lleva Biblias. Ese es un colportor. Y entonces resulta que este iba para una predicación a Sicilia, y resulta que en el camino se salió una banda de ladrones, y todos eran ateos. ¿Y usted quién es? Y decía: yo soy un colportor de la Sociedad Bíblica. Y entonces empezaron a prender una hoguera, y dice: vamos a quemar estos libros aquí. Vamos a quemar estos libros. Usted, le prohibimos rotundamente que usted predique o distribuya estos libros. Entonces, ¿sabe una cosa? El colportor, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: bueno, está bien, hagamos una cosa, vamos a quemar las Biblias, pero antes de ir quemando una a una, vamos a leer un párrafo nomás de cada Biblia. ¿Listo? Bueno, está bien, si usted le quiere, pues ya lo vamos a quemar. Entonces empezaron a quemar la primera, entonces cogieron la primera. Entonces, bueno, entonces vamos a quemar esta primero. Voy a leer primero el Salmo 23. Leyó el Salmo 23, y entonces uno de los ladrones dijo: no, entonces ese no lo queme porque se ve como bueno esa cuestión. Entonces la cogió. Bueno, coja otra. Entonces cogió otra y leyó 1 Corintios 13, el amor, ¿cierto? Y entonces el otro ladrón dijo: no, ese tampoco lo queme. Entonces resulta que todas las Biblias empezaban a leerla y ninguna se quemó, pero los ladrones se quedaron con ellas. Entonces el colportor se fue, siguió un camino sin ninguna Biblia, pero pasaron los años, y resulta que había una convención en una ciudad italiana, y resulta que uno de los predicadores invitados a esa convención era uno de esos ladrones. Y él recordaba precisamente cómo, mi amado hermano, la palabra lo transformó de un ladrón a un predicador. ¿Sabe una cosa? Para Dios no hay imposibles. Amén. Por eso Pablo insiste y le persiste a Timoteo: persiste. Sé fiel, sé leal en las Escrituras, permanece ahí, ¿cierto? Y por eso, mi amado hermano, Timoteo tenía un desafío. Ahora, todo lo que nosotros hemos aprendido se convierte en una responsabilidad para nosotros. Hay muchos cristianos que desean aprender más y más de la Biblia, pero no han aplicado lo que ya saben. Tenemos que aplicar lo que ya sabemos. Dios no nos va a preguntar por lo que no sabemos, Él nos va a preguntar por lo que ya sabemos. Y tenemos que prepararnos para aquel día en que tendremos que presentar cuentas delante del Rey de Gloria. Yo no sé usted si usted está preparado para ese momento, pero qué bueno que se espera que eso así. La palabra de Dios es poderosa. Y este mes, amado hermano, pues en el mundo cristiano, pues celebramos el mes de la Biblia. Y alguien me preguntaba: pastor, ¿por qué octubre? ¿Porque quieren combatir el Halloween? No tiene nada que ver. Coincidencialmente, el 31 de octubre de 1517, un monje, ¿cómo se llama? Agustino, ¿cierto? Llamado Martín Lutero, que era un monje católico, expuso 95 tesis acerca de que la Biblia es lo más infalible que hay en el mundo. Y ese día se marcó como el día en que nació la iglesia protestante o la iglesia cristiana. Porque la idea de Martín Lutero no era dividir la iglesia católica, la idea de Martín Lutero era que la iglesia católica volviera otra vez a la Biblia. A ese momento, ustedes recordarán, se estaba construyendo la capilla Sistina, ¿cierto? La catedral alejandrina, ¿cierto? De Pedro. Y en ese momento la iglesia romana estaba buscando recursos económicos por todo lado para construirla. Y entonces, ¿qué se inventaron? Las indulgencias.
hasta esa fecha. Entonces, a través de las indulgencias subvencionaban la construcción de la Capilla Sixtina, y esto está registrado tanto en libros católicos como en libros más que todo en la Iglesia Católica. En esa época estaba Martín Lutero, que era hijo de un hombre muy, muy potentado, y que el papá le había dicho: estudia para ser ingeniero, para ser abogado, y él dijo: no, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser monje, y se metió a monje, y se perdió todo, ¿cierto? Y en medio de eso, entonces él se empezaba a sentir culpable por todo, porque las indulgencias le decían: usted es culpable, usted no merece, usted se va para el cielo, usted se salva es por obras. Y entonces, claro, él se sentía tan culpable que un día se le dio la oportunidad de ir a Roma, y cuando pensó que en Roma iba a encontrar toda la bicho, iba a ser libre, resulta que encontró que había corrupción, que había todo eso, y por todo se pedían indulgencias. Había una fila de personas arrodilladas subiendo las escaleras de la capilla para ver la calavera de Juan el Bautista y meter moneditas ahí. Entonces él empezó a meditar: esto no es lo correcto. Entonces empezó a leer la escritura y la empezó a traducir a su lengua materna, que era el alemán. Cuando llegó al libro de los Romanos, empezó a darse cuenta que la salvación no era por buenas obras, sino era por fe. Por fe. Y entonces él le revolucionó eso. Entonces hay una cosa, empezó a escribir y empezó a enseñar en el seminario de curas allá en medio de todo eso, y todos los curas empezaron a decir, y entonces llegó esto a oídos del Papa. ¿Y cómo así? A los prelados: ¿usted qué está enseñando acá? Usted, no, yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Si ustedes me pueden demostrar que lo que yo estoy enseñando va en contra de la Biblia, entonces yo dejo de enseñar lo que está. Y sabe que ninguno aceptó. Entonces lo expulsaron, lo excomulgaron, le tocó salir huyendo, terminó en Alemania confinado, le terminó luego en Inglaterra, y desde allá de la cárcel tradujo toda la Biblia al idioma alemán. Entonces empezó a dar un movimiento revolucionario en todo el mundo. En Suiza se dio, ¿cierto?, con un hombre llamado Zwingli. En Inglaterra, ¿cierto?, también se dio con otros hombres, otro que llamaba Calvino. En Austria. Y entonces empezaron a traducir en cada uno en su lengua: en Francia al francés, al alemán, al español, con Casiodoro Reina, al castellano. Y entonces la gente ya tenía acceso a la Biblia, porque la Biblia en aquel tiempo se leía en latín y nadie entendía latín. Entonces se decía: el único que tiene autorización para leer la Biblia es el sacerdote y no más. Y la gente pues no sabía nada. Entonces cuando empezaron a leer todo esto, entonces por eso se dio que la Iglesia Católica no aceptó la reforma. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una separación, y ahí surge la Iglesia Protestante. Y el nombre protestante no nos lo pusimos nosotros, nos lo pusieron los católicos, Iglesia Protestante, porque protestó. Y nos llaman a nosotros los hermanos separados, ¿cierto? Así nos llaman, porque yo estaba en seminarios católicos, yo he enseñado esto en seminarios católicos. Estamos en el mes de la Biblia, no es el mes de los niños. Acuérdense que el sábado tenemos una fiesta para los niños, ¿cierto? Pero no estamos hablando de que vamos porque eso lo voy a hablar de hoy en 8 días. ¿Por qué no celebramos el Halloween? ¿Y de dónde sale el Halloween? Vamos a hablar de eso en 8 días. ¿Y por qué no debemos celebrar el Halloween? Esto no surge del cristianismo, surge de una cultura céltica en Inglaterra, que son brujos, ¿cierto?, que empezaron a imponer esto, y esos brujos empezaron a sacrificar niños. Los días de Halloween los sacrificaban a sus dioses. Entonces por eso no podemos hacer lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Voy a dejar hasta ahí. Quiero que se ponga de pie, por favor.